Oli, oli. Hoy vamos a hablar del conflicto de tu historia. Tengo el pelo como un poco raro porque fui a la peluquería y me lo partieron por la mitad. Yo siempre me hago como un poco al costado, entonces me siento como rara con el pelo, pero feliz. No sé, siento que me queda bien. Cuestión, quería hablar del conflicto y la trama, pero me parece que es mucha info y da para dos videos, así que hoy vamos a hablar exclusivamente del conflicto de la historia. Así lo charlamos todo a profundidad. Para este video preparé 5 claves para construir el conflicto de tu historia. Como punto número 1, el conflicto nace del choque entre dos fuerzas que quieren cosas incompatibles. Como por ejemplo, el Señor de los Anillos no trata de destruir un anillo, trata de resistirse a usarlo. Y vaya metiéndose esto en la cabeza. Un conflicto es algo que no puede resolverse sin perder algo. No podemos terminar la historia y que todo termine bien para todos, ni igual a como empezó. Si ambas partes pueden ganar, no hay historia. Hacete esta pregunta: ¿qué quiere tu protagonista y qué quiere la fuerza opuesta que lo hace imposible? ¡Ay! Estoy muy contenta porque ayer al final sí pude escribir de nuevo el inicio de la historia y estoy muy contenta con eso. Tengo que cambiar el resto de la historia y le di una revisada general hace una semana, así que ya estoy un poco cansada. Así que lo voy a dejar respirar, me voy a tomar todo mi tiempo. Punto número 2. El conflicto tiene que tocar la herida. Si el conflicto no duele, no transforma, no nos deja removidos por dentro, ni sintiendo emociones a lo largo de la historia. Y no es cuestión de generar peligro físico, obstáculos externos, giros grandes en la trama. Tiene que atacar el miedo, la carencia o la mentira interna del protagonista. Así que pregúntate, ¿qué parte frágil de tu protagonista está siendo acorralada en este conflicto? Punto número 3. El conflicto escala porque se vuelve personal. Y esto es potentísimo. El conflicto crece porque la emoción aumenta. Lo primero que tenemos es la incomodidad, pero el protagonista puede evitarlo. Por ejemplo, que Elizabeth Bennet se ríe de Darcy, o Walter White que lo hace por su familia. Después duele, el conflicto se mete en tu vida, empieza a afectar relaciones, valores e identidad, porque el protagonista se da cuenta de que hay una mentira o una traición, o muere alguien cercano, o envían a tu hermana a los Juegos del Hambre. Después llega el punto de quiebre, y este es el mejor en mi opinión. Tu protagonista tiene dos opciones y no hay salida limpia. Por ejemplo, elegir A implica perder B, o elegir B implica traicionarse a sí mismo. Como proteger a alguien versus decir la verdad, mantener el poder versus conservar el amor, sobrevivir versus seguir siendo humano. Eso es conflicto narrativo. Y te diría que acá podrías ponerte a mirar Juego de Tronos y vas a entenderlo todo. Estoy tan enamorada de mi protagonista masculino. Entonces, el último punto acá es la elección, que duele y que revela quién es, que está dispuesto o no a perder. No es solo si tu protagonista es bueno o malo. Mi opinión personal es que mientras más grises sean los personajes, más humanos, más emocionales, mejor conexión van a tener. Desde este punto ya no puede volver atrás y empieza a dibujarse el final. Quédense ahí. Acabo de tener una reunión y me estoy preparando el almuerzo. Creo que en 30 minutos tengo otra. Nada que ver con los libros, esto es de trabajo. Pero mientras tanto voy leyendo y corrigiendo los capítulos de como la primera parte del proyecto. Y estoy muy contenta porque ahora que volví a hacer el camino de la protagonista, siento que está como mucho más alineado a esto nuevo que quiero contar. Qué difícil que es abrir esto. Y nada, en eso se están basando más o menos todas mis tardes. O sea, son muchos videos de yo haciendo lo mismo, que está perfecto. A veces no nos damos cuenta que el proceso de escritura es muy lento. Vemos la gente avanzando con sus proyectos y eso y no nos damos cuenta que en realidad son meses y meses y meses y meses, incluso años. Hay muchísima gente que dice 6 meses escribiendo mi libro y que qué sé yo. 6 meses nada más. Así que nada, yo creo que soy una loca de las correcciones igual, pero está quedando muchísimo, muchísimo mejor. Lo que me pasa a mí es que yo tenía, vuelvan a quedarse ahí, yo tenía 2 historias. Y esas 2 historias funcionaban re bien por separado, y qué sé yo, y un día me estaba bañando y dije, o sea, había como un agujero en la trama que no podía resolver, bueno, lo que nos pasa siempre. Y este agujero en la trama, si yo modificaba un poco las cosas, podía hacer que las 2 historias se unieran en una. Y eso fue lo que hice. Estuve muchísimo, muchísimo tiempo, como un mes entero, acomodándolo para que pueda funcionar la línea de tiempo y todo, para que todo coincida, porque las historias son cosas completamente distintas, pero
finalmente funcionó y no puedo estar más contenta con eso. Tiré toda el agua del arroz en la mesada. Entonces nada, yo ya me olvidé cuál era el hilo de esta conversación. Voy a hacerme la comida y les voy a mostrar qué es porque es como un invento raro que hice. A mí me gusta muchísimo el sushi y encontré esto en el súper. Entonces me hago como unos tacos con arroz, atún. Cuando tengo palta le pongo palta, aguacate y salsa de soja de un sushi que compré. Y quizás le pongo esto, pero creo que el arroz me quedó salado y la salsa de soja como que también es como muy salada. Entonces quizás esto, no sé, pero tiene como semillitas, estaría bueno ponérselo. Y a veces también le pongo queso crema, pero si no tengo palta, la verdad es que no sé. Bueno, no es un taco porque todo el líquido se sale por abajo. Me manché todo, no es una comida práctica, pero es, ¿sabe? Si te gusta el sushi, sabe igual. O sea, depende cómo lo condimentes, le puedes poner a la mayonesa y al atún, pepino, lo que quieras. O algo picante, a mí no me gusta, así que buen provecho. Si tu protagonista puede tenerlo todo, no hay conflicto. El conflicto empieza cuando algo importante se pierde sí o sí. Si quieres tenerlo más claro en este paso, primero escribí el conflicto principal de tu historia. Ahora escribí dos opciones posibles para tu protagonista. Si ninguna implica una pérdida real, el conflicto todavía no escaló. Ya te lo dije en el video pasado, pero te lo repito porque esta técnica me encanta. Hacete preguntas. Permitite hacer esa telaraña de qué pasaría si... Por ejemplo, ¿qué pierde tu protagonista si sigue evitando el conflicto? ¿Qué pierde si lo enfrenta? ¿Qué decisión toma tu protagonista que ya no puede deshacer? Y así sucesivamente vas tejiendo la telaraña. Lista la segunda reunión y no tengo muchas más cosas para hacer en cuanto a trabajo, así que me voy a poner a leer un ratito. Voy a guardar en un tupper la comida, es que no me dio tiempo a guardarla, y voy a poner a leer. Estoy complicada porque tengo dos opciones de tuppers. Uno es este y el otro es este. Vamos a guardar en este. Empecé a leer el quinto libro de Trono de Cristal, Reina de Sombras. La verdad que yo con los nombres... No sé, son 8. Me está gustando muchísimo. Todo el tiempo me doy cuenta que la leo con ojos de escritora, tipo, qué bien esta referencia o qué bien esta analogía o qué buena forma de explicar los detalles de la escena o de los personajes. Me encanta leer a esa mujer. Yo Acotar lo leí el año pasado. El año pasado fue cuando empecé a leer de nuevo después de mi época adolescente de leer Divergente, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, etcétera. Y leí Acotar y me quedé fascinada. Pero bueno, nos debe pasar a todo el mundo porque por algo es lo que es. Me sobró un montón de tupper. Pero nada, me encanta leer a Sara y tengo muchísimas ganas de comprarme los libros en físico. Pero yo tengo un problema con los libros en físico y con tener cosas que hagan a mi departamento que no parezca un Airbnb. Tengo esa pared donde podría haber una biblioteca, pero es que por acá pasamos. Y después acá podría haber un mueble ahí, pero que se choque con el sillón no me gusta. Y después en la habitación, no, porque no hay espacio. Aparte no me quiero comprar una biblioteca y llenarla de libros. Sí, o sea, a mí con los departamentos me pasa que tengo contratos cortos y me gusta eso porque me gusta que la vida me entre en una maleta. Así no vivo 3 años en la misma ciudad, sino, o sea, yo emigré para conocer el mundo. Y no voy a quedarme acá para siempre. Y con ese pensamiento no me compro nada. Sí me compro ropa y cosas que me puedan caber en una valija, en una maleta. Y los libros caben en una maleta. Pero yo sé que me compro uno y no voy a parar. Y no tengo una estantería y no me quiero comprar una estantería. Entonces así estoy desde el año pasado no teniendo libros físicos. Lo que le dijo. ¿No les pasa a ustedes? Díganme que no estoy sola en esto. A ver, yo la historia me la sé de memoria. Pero hay escenas que leo y me quedo como si no las hubiera escrito yo. Me encanta, me divierto muchísimo con mis personajes. No tengo amigos. Pero me encanta, me hacen reír mucho las cosas que se dicen y... Ah, díganme por favor si a ustedes también les pasa.
decisiones de tu protagonista tienen que doler. Yo tenía el conflicto de mi historia completamente definido, pero lo que no me terminaba de cerrar era el final. Por eso la estoy revisando de nuevo. Y mi pareja, que está súper metido en esta historia, que se sabe el nombre de todos los personajes, todo, me abrió la cabeza con esto. Yo quería que tuviera un final justo, no necesariamente bueno, simplemente justo para todos mis personajes, porque los amo, pero un final correcto. Y lo que me dijo fue: te tiene que doler. Las decisiones del protagonista tienen que doler en un punto o en otro de la historia. De la mano también con lo que dije en el video pasado, que el protagonista llega a un punto de no retorno y después empiezan a doler las cosas. Así que terminé escribiendo el final así. Sigo en duelo. Como punto número 5 y último, el conflicto define el final. Esto le da cierre y profundidad. El final de una historia es la última consecuencia del conflicto. No importa si el protagonista gana, pierde, sobrevive, importa qué precio paga. Así que pregúntate qué precio va a tener esta historia y quién lo paga. Entonces, ahora tendríamos que definir qué quiere tu protagonista, qué quiere la fuerza opuesta, qué pierde si gana y qué pierde si pierde. Quería contarles los avances del camino de mi protagonista. Ya está definido, ya tengo la primera parte de la historia terminada, corregida, pulida. La voy a volver a revisar, por supuesto, como unas 5 veces antes de que alguien externo a mí lea la historia, pero por lo menos ya me gusta muchísimo más. Y que ahora lo que me puse a hacer es revisar a la otra protagonista, pero ya más que nada con el conflicto, porque había unas cosas que no me cerraban, así que estoy haciendo eso durante esta semana. Todo esto del conflicto se enrosca mucho con el siguiente tema que quiero hablar, que es la trama de la historia. Acá sí nos vamos poniendo un poco más interesantes. Y si se dan cuenta, todavía no tocamos absolutamente nada de trama de lo que pasa en la historia. Y eso es lo lindo, ir paso a paso para que tengamos todo pulido desde un principio y no tengamos que revisar y revisar y revisar, como me pasó a mí. Todo esto en algún momento, por más que ahora tengas agujeros gigantes en los que ni siquiera sabes qué va a pasar, en algún momento va a caer. Quizás es necesario que te pongas con música que te ponga en ambiente, quizás es necesario que lo escribas en un papel, o quizás como yo un día te vas a estar bañando y te va a caer la idea, o cuando estás a punto de dormir, eso siempre pasa. Y obvio que si tienen algún otro tema que les gustaría charlar en un futuro video, déjenmelo en comentarios. Me despido y nos vemos en la próxima. Bye.